Hola a todos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a ver el rectificador de media onda totalmente controlado. Como habíamos dicho, un rectificador ya sea de media onda de onda completa es un conversor AC/DC, cuyo objetivo es brindar a la salida del circuito una señal totalmente DC o producir una señal de voltaje o corriente con una componente DC específica. En este caso, podemos obtener una componente específica a través del seteo de un ángulo de disparo, y esto se logra utilizando un SCR en vez del diodo. A diferencia del diodo, el SCR no se polariza al momento en que la fuente es positiva, sino que debe inyectar una corriente a la compuerta del SCR. Y una vez que el SCR conduce, es posible quitar la corriente de la compuerta, y el SCR va a permanecer encendido hasta que la corriente se haga cero. Como ustedes pueden ver en pantalla, aquí está el símbolo de un SCR. Si ustedes se dan cuenta, esto es casi igual al diodo. La única diferencia es que aumenta una tercera patita, que es la G de gate. Nada más. Ahora, veamos el comportamiento del circuito con el SCR utilizando una carga resistiva. Como ustedes pueden ver, aquí tenemos el circuito dibujado. En color verde se encuentra la señal de voltaje que proporciona la fuente, la cual es totalmente sinusoidal. En el video anterior, nosotros teníamos que el voltaje de salida era simplemente el semiciclo positivo, ya que el semiciclo negativo se convertía en cero. Ahora, como estamos utilizando el SCR, este ya no va a disparar a los 0 grados. Este va a dispararse en un ángulo alfa. Completará el semiciclo positivo y una vez que llegue al semiciclo negativo será 0. Y vamos a tener la siguiente forma de voltaje. Aquí pueden ver que el voltaje de salida es el semiciclo positivo, pero este está un poco recortado. Esto es debido a la existencia del ángulo de disparo alfa. Como estamos trabajando con una carga resistiva, la onda de corriente va a tener la misma forma que el voltaje de salida. Ahora calculemos las componentes de C de este circuito. El voltaje de C es 1 sobre el periodo por la integral sobre el periodo del voltaje de la fuente de teta. Es decir, si reemplazamos datos, nosotros sabemos que esta señal tiene un periodo de 2pi. Es decir, va a ser igual el voltaje a 1 sobre 2pi por la integral de 0 a 2pi del voltaje máximo por el seno de teta por diferencial de teta. Como ustedes pueden ver en el gráfico del voltaje de salida, de 0 a alfa la señal tiene un valor de 0 y de pi a 2pi tiene un valor de 0. Entonces nuestra integral va a reducirse a 1 sobre 2pi por la integral de alfa hasta pi del voltaje máximo por el seno de teta de teta. Si resolvemos esta integral, vamos a tener que el voltaje de C es igual al voltaje máximo dividido para 2pi por 1 más el coseno de alfa. Para el caso de la corriente, esta va a ser igual al voltaje de C dividido para la resistencia. Así de simple. Entonces, esta corriente va a ser igual al voltaje máximo dividido para 2 veces la resistencia por 1 más el coseno de alfa. Ahora, calculemos las componentes RMS de este circuito. Ahora, el voltaje RMS era igual a la raíz cuadrada de 1 sobre el periodo por la integral sobre el periodo del voltaje de la fuente elevado al cuadrado por d teta. Es decir, lo siguiente. Reemplazando datos, tenemos que el voltaje RMS es igual a 1 sobre 2pi por la integral desde alfa hasta pi del voltaje máximo por el seno de teta, todo eso elevado al cuadrado por d teta. Si ustedes integran eso, van a tener que el valor RMS del voltaje es igual al voltaje máximo dividido para 2 por la raíz cuadrada de 1 menos alfa sobre pi más el seno de 2 alfa dividido para 2pi. Al igual que la componente de C, la corriente va a ser igual
al voltaje RMS dividido para la resistencia, lo cual nos da el siguiente resultado. Deben recordar que el ángulo alfa debe estar en radianes, porque si no van a obtener una respuesta errónea. Ahora, ¿qué les parece si realizamos un ejemplo? El ejercicio dice lo siguiente: se tiene un rectificador de media onda totalmente controlado. El voltaje RMS de la fuente es 240 voltios, trabaja a una frecuencia de 60 Hz y la resistencia es de 30 ohmios. Si la corriente DC tiene un valor de 2.5 amperios, calcule A. el ángulo de disparo alfa, B. la potencia disipada por la resistencia y C. el factor de potencia. Entonces, empecemos hallando el valor del ángulo alfa. Nosotros tenemos de dato el valor de la corriente y el valor de la resistencia. Es decir, tenemos que la corriente DC es igual al voltaje DC dividido para R. Si despejamos el voltaje, tendremos lo siguiente. El voltaje tiene un valor de 75 voltios. Ahora, reemplacemos el voltaje DC con su equivalente, el cual posee el ángulo alfa. Tenemos que el voltaje máximo dividido para 2 pi por 1 más el coseno de alfa va a ser igual a 75. Si despejamos el coseno de alfa y reemplazamos datos, vamos a tener lo siguiente. El coseno de alfa es igual a 75 pi dividido para 120 raíz de 2 menos 1. Si aplicamos el coseno inverso a esta ecuación, vamos a tener que el ángulo alfa toma un valor de 1,172 radianes. De esta forma, ya hemos calculado el ángulo de disparo alfa. Ahora debemos calcular el valor de la potencia disipada por la resistencia. Nosotros sabemos que la potencia en la resistencia va a ser igual al voltaje RMS al cuadrado dividido para R. Pero nosotros aún no tenemos el valor del voltaje RMS, así que es necesario resolver la integral. El voltaje RMS era igual a la raíz cuadrada de 1 sobre el periodo por la integral sobre el periodo del voltaje de la fuente al cuadrado por dθ. Reemplazando los datos vamos a tener lo siguiente. El voltaje RMS es lo que tenemos en pantalla. Si nosotros metemos a la calculadora o utilizamos la fórmula que era el resultado de resolver toda esa integral, vamos a tener que el voltaje RMS tiene un valor de 146,07 voltios. Ahora sí podemos calcular la potencia que cae en la resistencia. La potencia era el valor RMS elevado al cuadrado del voltaje dividido para la resistencia. Si reemplazamos datos tenemos que 146,07 al cuadrado dividido para 30 nos da un valor de 711,215 vatios. Ahora, debemos calcular el factor de potencia. Como ustedes saben, el factor de potencia es igual a la potencia disipada por la resistencia dividido para la potencia que entrega la fuente. Y esto es igual al voltaje RMS por la corriente IRMS dividido para el voltaje RMS de la fuente por la corriente IRMS. Como ustedes pueden observar, las corrientes se me van a anular. Es decir, el factor de potencia va a ser igual al voltaje RMS de la carga dividido por el voltaje RMS de la fuente, lo cual nos queda 146,07 dividido para 240. Y esto va a ser un valor de 0,69. De esta forma, hemos terminado con este ejercicio y hemos encontrado el ángulo de disparo, la potencia disipada por la resistencia y el factor de potencia del circuito. Ahora, veamos qué pasa con la carga RL. Como ustedes ya sabían del video anterior, nosotros obtuvimos la ecuación de la corriente en función del ángulo θ. Entonces, nosotros teníamos que el valor del voltaje de la fuente iba a ser igual al voltaje de la resistencia más el voltaje de la inductancia.
Reemplazando datos teníamos que el voltaje máximo por el seno de omega t iba a ser igual a I de t por R más L por la derivada de I de t. Aquí pueden ver que se forma una ecuación diferencial. Nosotros sabemos que la corriente en función del tiempo va a ser igual a la suma de la respuesta particular más la respuesta homogénea. La solución homogénea se obtenía igualando la EDO a 0. Y si se resolvía esta ecuación, la corriente iba a ser igual a una constante K por E elevado a la menos R sobre L por T. Por otro lado, la solución particular iba a ser igual al voltaje máximo dividido para el módulo de Z por el seno de omega t menos phi. Recordemos que la solución homogénea y la solución particular representaban al transitorio y al estado estable de la corriente. Como ya tenemos la solución homogénea y la solución particular, solo es cuestión de sumar para obtener la corriente total del circuito. Como ustedes pueden ver, el proceso hasta este punto es el mismo que se realizó con el rectificador de media onda no controlado. Si desean la resolución más detallada paso a paso hasta este punto, les recomiendo que vayan y miren el video anterior. Como nosotros no queríamos que la corriente esté en función del tiempo, sino en función de omega t y luego de un ángulo θ, realizábamos el cambio de variable y vamos a obtener lo siguiente. La corriente en función del ángulo θ va a ser igual al voltaje máximo dividido para el módulo de la impedancia por el seno de θ menos phi más la constante K por E elevado a la menos θ dividido para la tangente de phi. Hasta este punto tenemos lo mismo que el rectificador de media onda que vimos en el anterior video. La única diferencia en el proceso de resolución va a ser la condición inicial que vamos a utilizar para hallar la constante K. En este caso, I evaluada en el ángulo alfa va a tomar un valor de 0. Y si reemplazamos, vamos a tener la siguiente constante. K tiene un valor de menos el voltaje máximo dividido para el módulo de Z por el seno de alfa menos phi por E elevado a la alfa dividido para la tangente de phi. Reemplazando el valor de esta constante en I de θ, vamos a obtener la corriente en función del ángulo definitiva. Como pueden ver en pantalla, aquí está la corriente en función del ángulo θ. Debemos tener en cuenta que esta expresión es válida para el intervalo que comprende alfa y beta. Recordemos que estamos trabajando con un circuito RL y debido a la existencia de la inductancia, el SCR va a seguir conduciendo por un pequeño tiempo en el semiciclo negativo de la onda sinusoidal. Y el momento en el que la corriente se hace cero, significa que ésta ha llegado al ángulo de extinción, el cual se representaba con la letra beta. Para calcular el ángulo de extinción, lo único que debemos hacer es reemplazar beta en la corriente que depende de θ, igualamos a 0, y aquí pueden ver que tenemos la siguiente ecuación: el seno de beta menos phi menos el seno de alfa menos phi por E elevado a la menos beta menos alfa dividido para la tangente de phi, eso va a ser igual a 0, como dijimos en el anterior video. Esta ecuación no es posible resolverla utilizando métodos convencionales, así que es necesario utilizar un método numérico, y el que estábamos utilizando era el método del punto fijo. Ahora que ya tenemos toda esta información, procedamos a dibujar las formas de voltaje y de corriente de este circuito. Aquí pueden ver en pantalla que se encuentra la onda sinusoidal que nos brinda la fuente. Ahora, para el voltaje de salida, teníamos que el tiristor disparaba en un ángulo alfa, es decir, recién aquí va a comenzar a conducir. Entonces llegamos hasta el semiciclo positivo y luego va a conducir
un poco más de tiempo, que será, digamos, hasta por acá. Una vez que llega a este punto, es el ángulo de extinción. Y una vez que llegamos a este ángulo de extinción, esto se vuelve cero. Y otra vez vuelve a disparar cuando se tiene el ángulo alfa. Entonces, este es la forma de voltaje a la salida del circuito. Aquí tenemos las formas de voltaje del circuito. Ahora, grafiquemos la forma de onda de la corriente. De 0 a alfa, la corriente en el circuito va a tener un valor de 0, pero va a conducir desde alfa hasta beta. Tengamos en cuenta de que esta corriente no es sinusoidal, debido a que presenta un exponencial acompañado del seno. Así que tendrá una forma algo así, y una vez que llega a beta, esta se hace 0. Y así se repite periódicamente cada vez que llega a alfa. Estas son las formas de onda principales que hemos analizado. Como ya tenemos esto, ahora hallemos las componentes DC y RMS del circuito. El voltaje DC de este circuito va a ser igual a 1 sobre el periodo por la integral sobre el periodo del voltaje de la fuente diferencial de teta. Reemplazando datos tenemos lo siguiente. El voltaje DC es igual a 1 sobre 2pi por la integral desde alfa hasta beta del voltaje máximo por el seno de teta. Si se resuelve esta integral, se tiene que el voltaje DC es igual al voltaje máximo dividido para 2pi por el coseno de alfa menos el coseno de beta. Ahora, debemos calcular la corriente DC de este circuito, pero recordemos de nuevo, estamos trabajando con un circuito RL, así que no podemos dividir el voltaje DC para la impedancia. Así que la corriente DC va a ser igual a 1 sobre el periodo por la integral sobre el periodo de la corriente de teta diferencial de teta. La corriente DC va a ser igual a 1 sobre 2pi por la integral de alfa hasta beta de I de teta. Como ustedes pueden ver en pantalla, tenemos toda la integral completa. Si ustedes se dan cuenta, esta integral no es muy difícil de resolver. Se puede dividir en la suma de dos integrales y se hace un cambio de variable en la una y en la otra se resuelve por partes, pero por facilidad es mejor ingresar toda esta integral a la calculadora. Estas son las componentes DC de nuestro circuito. Ahora calculemos las componentes RMS. El voltaje RMS era igual a la raíz cuadrada de 1 sobre el periodo por la integral sobre el periodo del voltaje de la fuente elevado al cuadrado diferencial de teta. Reemplazando datos tenemos lo siguiente. El voltaje RMS es igual a la raíz cuadrada de 1 sobre 2pi por la integral desde alfa hasta beta del voltaje máximo por el seno de teta, todo eso al cuadrado diferencial de teta. Al igual que la corriente DC, esta no puede ser calculada como el voltaje dividido para la resistencia. Entonces, la corriente IRMS es igual a 1 dividido sobre el periodo por la integral sobre el periodo de I al cuadrado de teta. Ahora, para encontrar la potencia, podemos calcularla como la IRMS al cuadrado multiplicado por R. De esta forma, hemos hallado las componentes RMS del circuito. Ahora, realicemos un ejercicio para poder comprender mejor toda la teoría explicada. El ejemplo dice lo siguiente. Se tiene un rectificador totalmente controlado de media onda, cuyo valor RMS de la fuente es 120 voltios. Trabaja a 60 Hz y tiene una resistencia de 25 ohmios y una inductancia de 50 milihenrios. Si el ángulo de disparo alfa es igual a 30 grados, hallar a. La corriente en función del ángulo teta,
B, la corriente de C, y C, la potencia de la carga. Así que comencemos por el literal A. La corriente en función del ángulo θ era igual al voltaje máximo sobre el módulo de la impedancia por el seno de θ menos phi menos el seno de alfa menos phi por e elevado a la menos θ menos alfa dividido para la tangente de phi. Ahora procedamos a calcular el valor de la impedancia y el valor de la tangente de phi. Nosotros sabemos que el módulo de la impedancia no es nada más que la raíz cuadrada de la resistencia al cuadrado más XL al cuadrado. Entonces, calculemos eso. Nosotros tenemos que XL es igual a omega L. Por lo tanto, XL va a tener un valor de 18,85 ohmios. Y el módulo de la impedancia es igual a la raíz cuadrada de 25 al cuadrado más 18,85 al cuadrado. Y esto tiene un valor de 31,31 ohmios. Ahora, nosotros tenemos que la tangente de phi es igual a XL sobre R. Reemplazando datos, vamos a tener que la tangente de phi vale 0,754. Y si aplicamos la tangente inversa a este valor, vamos a tener que el ángulo phi vale 0,646 radianes. Como ya hemos calculado estos parámetros, procedamos a reemplazarlos en la ecuación original. I de θ va a ser igual a 120 por raíz de 2 dividido para 31,31 por el seno de θ menos 0,646 menos el seno de pi sextos menos 0,646 por e a la menos θ menos pi sextos dividido para 0,754. Recordemos o tengamos en cuenta que 30 grados transformados a radianes son pi sextos. Y si simplificamos esta ecuación, vamos a tener el siguiente resultado. I de θ va a ser igual a 5,42 por el seno de θ menos 0,646 más 0,122 por e a la menos θ menos pi sextos dividido para 0,754. Aquí tenemos la respuesta del literal A. Ahora calculemos el literal B, que nos pide la corriente de C. La corriente de C iba a ser igual a 1 sobre 2pi por la integral de alfa hasta beta de I de θ. Pero como ustedes pueden ver, no tenemos el valor del ángulo beta, así que es necesario utilizar el método del punto fijo para encontrarlo. Nosotros teníamos que I de beta iba a ser igual a 0. Entonces reemplacemos beta en la corriente en función del ángulo. Ahora definamos una función f de beta. Ahora vamos a crear una función g de beta sub i, la cual va a ser beta sub i más f de beta sub i. Así tenemos nuestra función g de beta sub i. Esta va a ser el resultado de iterar con los valores obtenidos de los ángulos beta hasta llegar a tener dos iteraciones iguales. Una vez que se tiene dos iteraciones con el mismo valor, podemos decir que hemos hallado el ángulo beta. Así que para esto vamos a dar un valor inicial de beta de 3,142, que es el aproximado con 3 décimas del número pi. Nosotros vamos a asumir que el valor inicial que va a tomar beta es de 3,142. Ahora, para obtener el valor de beta sub 1, lo que tenemos que hacer es reemplazar beta sub 0 en g de beta sub i. Luego se resuelve la operación que se tenga y nos va a dar un valor. Y ese será nuestro beta sub 1. Si resolvemos todo esto, vamos a tener que el valor de beta sub 1 es 3,747 radianes. Para obtener el valor de beta sub 2, vamos a reemplazar 3,747 en g de beta sub i. Y de la misma forma resolvemos eso y vamos a tener un valor de 3,789 radianes.
Reemplazando el valor de 3,789 para la tercera iteración, voy a tener que beta sub 3 va a ser igual a 3,789. Como beta sub 2 y beta sub 3 tienen el mismo valor, ya podemos decir que hemos hallado el valor del ángulo beta. Como ya tenemos el valor del ángulo beta, ahora sí podemos calcular el valor de la corriente DC de este circuito. Reemplazando los datos que tenemos en la ecuación de IDC, esta va a tener un valor de 1,797 amperios. Y de esta forma hemos hallado el literal B. Para terminar este ejercicio, calculemos la potencia de la carga. La potencia es igual a IRMS al cuadrado multiplicado por la resistencia, pero nosotros aún no tenemos calculada esa corriente, así que procedamos a hacerlo. La corriente IRMS iba a ser igual a la raíz cuadrada de 1 sobre 2pi por la raíz de alfa hasta beta de I al cuadrado de teta. Reemplazando datos vamos a tener lo siguiente. La corriente IRMS del circuito va a ser 2,779. Y ahora sí solo es cuestión de multiplicar esta corriente al cuadrado por la resistencia y hemos terminado el ejercicio. Finalmente la potencia de la carga va a ser 193,071 vatios. Con esto hemos finalizado el video de hoy. Si ustedes necesitan una explicación un poco más profunda de qué es el método del punto fijo o de la resolución de la ecuación diferencial que se planteó al inicio del video, les recomiendo que vayan y visiten el anterior video a este. Y bueno, eso es todo. Espero que el video les haya servido, espero que el video les haya gustado y nos vemos a la próxima. Hasta luego.